Bueno, ahí vamos llegando otra vez. Muy bien, ahí van llegando de a pocos. Entonces, bueno, vamos continuando porque si no se nos va acabando el tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando sobre la cronología que antecedió la independencia de Colombia. En primer lugar, pues decir que ya desde el año 1808 se estaba empezando a escuchar entre quienes hacían parte de la sociedad del virreinato de la Nueva Granada, voces que empezaban a protestar por estar bajo la sujeción de España y exigían ya juntas de gobierno. Recordemos que ya pues habían provincias y estas provincias en cierto modo ya estaban reclamando autonomía, gobiernos propios, de ahí que se empezaran a exigir las juntas de gobierno. Ya entre el año 1810 y 1813 hay una Junta Suprema Central que asume el poder de la Nueva Granada. Estábamos ahí todavía bajo la sujeción de España. En ese momento se nombró como presidente de la Junta a Antonio Amar, pero pues fue una junta supremamente efímera porque definitivamente lo que había ya es los ánimos ya estaban caldeados y lo que de fondo había era un interés por definitivamente separarnos de España. Por eso la Junta Suprema Central es efímera. Y ya pues el 26 de julio la Junta optó por declararse libre de sujeción al Supremo Consejo de Regencia, que era el Supremo Consejo de Regencia de España. También por esa época se dice que empieza a tomar vida la patria boba, porque definitivamente pues había un sector de la sociedad que no quería seguir sujeta a España, pero también había otro sector que sí, decían que no teníamos potencialidades para caminar solos y que definitivamente era necesario seguir ligados al rey de España, al rey Fernando, porque no habíamos madurado como sociedad, ni teníamos las potencialidades económicas y políticas para darnos un propio gobierno. Ya entonces entre el año 1812 y 1815 aparece Bolívar, aparece Simón Bolívar e inicia la batalla del Magdalena, la cual gana, pero en 1815, y sigue pues con esos aires de independencia, de independizarnos de España. Pero en 1815 debe exiliarse en Jamaica debido a que perdió la batalla en Caracas. Allá se impuso nuevamente la monarquía, entonces él se tiene que exiliar en Jamaica y ahí es donde redacta esa famosa carta de Jamaica, que es muy importante porque en esa carta se exponen las principales razones por las cuales se invitaba a todos los países latinoamericanos a independizarse de España, haciendo una crítica muy profunda, sobre todo al sistema colonial, a un sistema colonial que no nos reconocía a todos por igual,
a un sistema colonial donde solo tenía derecho a participar quienes fuesen españoles o hijos de españoles, a un sistema colonial donde se nos impuso la religión católica y la lengua castellana como idioma oficial. Entonces eso sucede entre 1812 y 1815. En 1819, 1819-1821, se caracteriza por ser el año donde ya se dan las batallas que definitivamente consolidan la independencia de Colombia. Está la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Todos pues sabemos que el 7 de agosto de 1819 finalmente es donde se logra sellar en esta batalla en unión Bolívar con Santander, quienes lideran la batalla, se logra sellar realmente la independencia de nuestro país. He querido traer un video muy ilustrativo sobre todo sobre algunos detalles que se dan de cómo se logra ganar la batalla de Boyacá. Veámoslo entonces, permítanme por favor. Cuando Napoleón fracasó en su campaña, Me avisan por favor si no lo escuchan. Bueno. No se escucha, doctora. ¿Lo están escuchando? Porfa, ¿me confirman? No, señora. ¿No? El video no, señora. Profe, cuando compartas la pantalla, ahí abajo hay unos cuadritos donde dice también compartir sonido. Entonces, de pronto es por eso. Ah, sí, señorita, que dice compartir sonido de la computadora, ¿cierto? Sí, señora. Listo, perfecto. Ahora sí. Pero sí están viendo el video. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Por favor, díganme si aquí lo escuchan. el plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia Ahora sí. Ok. había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la Primera República. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia, llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya. La primera victoria.
Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteipiba y Serinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de... Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, pues ya se respiraba, como les había dicho al comienzo de la clase, un ambiente de querernos independizar. Empiezan a aparecer protagonistas como, por ejemplo, Camilo Torres. Camilo Torres escribe en el año de 1809 el Memorial de Agravios, precisamente en el cual le exigía a las autoridades españolas que trataran bajo los mismos derechos a los criollos, y concientizaba al mismo tiempo a los criollos de que eran parte de España, pero también que eran parte de la sociedad neogranadina y que tenían los mismos derechos que los españoles. Asimismo, también Antonio Nariño
hace en 1793, un poco antes, por supuesto, que el Memorial de Agravios, la traducción de los derechos del hombre, los derechos del hombre que habían sido producto de la Revolución Francesa, y hace esa traducción precisamente con el ánimo de generar también una conciencia social de los derechos que se tenían por ser parte de la sociedad. De tal manera que a ellos se les llama protagonistas porque alientan con sus ideas precisamente ese movimiento libertador. Y pues sumémosle a eso que tanto Simón Bolívar como Francisco de Paula Santander se gestan, por supuesto, como aquellos grandes comandantes que libraron esas grandes batallas de independencia. Bueno, entonces ya pues pasamos a hablar un poco sobre los primeros años de la Nueva Granada. Recordemos que Santander asume el poder en dos periodos, 1819 y 1827, luego del 32 al 37. En el general Santander empieza a marcar una diferencia ideológica con Bolívar. Santander un poco más con ánimo de profundizar la descentralización, y sobre todo era muy importante el acceso a la educación pública. Él decía que no se podía gobernar indiscutiblemente todos los territorios de la Nueva Granada de la misma manera, porque cada territorio tenía su peculiaridad cultural, geográfica, unas necesidades más acentuadas en unos territorios que en otros, y por eso pues él era partidario de que se profundizara la descentralización y de que cada una de las provincias tuviera su propio gobernante. A partir de ahí empieza a profundizarse mucho más las guerras civiles. Esas guerras civiles tienen lugar precisamente porque había otro sector, el sector de Bolívar, que pensaba todo lo contrario, que debía ser, la Nueva Granada debía ser un sistema político mucho más centralista y no federado, y que debía haber, por supuesto, unas libertades más restringidas, no un Estado tan liberal, y es ahí entonces donde empiezan a surgir todas estas guerras civiles. Voy a nombrar algunas de las más importantes, dado pues el tiempo y la importancia también. Unas guerras civiles por estas luchas ideológicas. Entonces, tenemos la Guerra de los Supremos. Esa guerra se da entre el 39 y el 42 y se da debido a que el gobierno de José Ignacio Márquez, ya lo vamos a ver, sancionó una ley que ordenaba suprimir conventos que albergaran menos de 8 religiosos por convento. Entonces, lo que ordena este gobierno es que estos conventos no pueden seguir y más bien deben ser convertidos en escuelas públicas. Luego viene la Guerra del Medio Siglo. Esa es una guerra que se da entre terratenientes conservadores en el año 51. Se da entre terratenientes conservadores y entre los liberales por la abolición de la esclavitud y la expulsión de los jesuitas. En ese momento, para los terratenientes conservadores era inaudito que se aboliera la esclavitud, porque pues muchos de ellos habían construido sus grandes feudos, especialmente en la tarea agrícola, gracias a los esclavos que habían logrado comprar. A pesar de que se establece legalmente la abolición de la esclavitud, esta sigue funcionando de manera ilegal, sobre todo en el sur del país. Y finalmente, pues la Guerra de los 1000 días, que es la de las guerras civiles más largas que ha vivido el país, entre el 99 y 1902, una guerra fratricida entre conservadores y liberales, precisamente por lo que acabo de decir, por esas diferencias ideológicas. La abolición de la esclavitud era un tema muy fuerte,
El tema de la unión entre el Estado y la Iglesia era otro conflicto a muerte, la repartición un poco más equitativa de la tierra, en fin, una guerra bipartidista. Bueno, en medio de todo esto, pues hay que decir que empiezan a surgir los partidos políticos. En 1848 surge el Partido Liberal, liderado por Ezequiel Rojas, y en 1849 el Partido Conservador, sus idearios Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Básicamente, el Partido Liberal aboga por un comercio, una apertura al comercio, por ende por un libre cambio, por la abolición de la esclavitud, inclusive desde que estuviese en el vientre de la madre, por eso hay una ley de libertad, la libertad desde los vientres, la libertad de enseñanza, que no tuviera ningún tipo de injerencia la religión católica en la educación, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, por ende la libertad de imprenta para que allí se pudiera expresar esa libertad de pensamiento, una separación tajante entre la iglesia y el Estado, y por ende entonces un Estado mucho más secular, una expropiación y liberalización de tierras improductivas, es decir, aquel terrateniente que tuviera acumulada varias hectáreas de tierra y esas no fuesen productivas para la sociedad, pues debían ser motivo de expropiación. La aprobación del matrimonio civil y el divorcio, no podía ser solo el matrimonio católico, y el divorcio como tal, que pues no era concebido en el conservatismo. Mientras que el Partido Conservador pues defendía el latifundio indiscutiblemente y la defensa de la propiedad privada, inclusive cuando era hereditaria. Una conexión muy fuerte entre la Iglesia Católica y la educación y el Estado. Por ende, ellos estaban de acuerdo en que la religión católica fuese la religión oficial de la sociedad neogranadina, y por ende, pues estos valores y principios fueran trasladados a la educación. Unas restricciones al sufragio universal, unas restricciones que estaban consideradas en el patrimonio económico y también en el nivel educativo. Como principios está primero el orden y después la libertad racional. Ellos dicen que no puede haber, que tiene que existir libertad, pero una libertad racional que nos conlleve a un orden en la sociedad. Ya habíamos dicho la moral cristiana, la legalidad, la ley por encima de las armas, la igualdad, pero pues es una igualdad pues extraña, porque ya ven ustedes que había unas imposiciones, por ejemplo, el sufragio. Entonces, pues, ¿cuál es la igualdad? Y una defensa total de la propiedad privada. Bueno. Por último, quiero compartir con ustedes, porque ya no vamos a alcanzar a más, dos pequeños videos donde claramente se denota el origen del bipartidismo. Entonces, vamos a ver primero el origen del Partido Conservador. Del partido. Partido Conservador Colombiano. Hoy, los orígenes del conservatismo colombiano. ¿Cuándo se creó el conservatismo colombiano? ¿Sí están escuchando ahí, muchachos? Sí, profe. Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como los republicanos moderados. No existía un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una constitución que sentó las bases de una república unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad democrática.
¿Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador? En muchos temas, el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables la aplicación estricta de la Constitución y la ley, la necesidad de fortalecer a los municipios y la descentralización del poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo, en la defensa del orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las ideas liberales de don Florentino González, no la de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde crearon al Partido Liberal. ¿Quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existía un movimiento político que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico La Civilización. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo colombiano. Conservatismo colombiano, la fuerza que... El reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto, la creación de un país de todos y para todos, un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La conservación de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Ni un paso atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Se fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por las vías de la razón. En estas elecciones... Bueno, y como para recrear un poco este tema de la ideología bipartidista en Colombia. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No acabamos? Porque es que esto es muy extenso. Faltó ver todas las constituciones y la hegemonía conservadora que tenía previsto para la clase de hoy, pero bueno, lo terminamos en la otra clase. Yo creo que dependiendo de la programación de la otra clase, revisamos y más bien la noticia la dejamos, la revisión de prensa la dejamos para de hoy en 15 y poder terminar este tema. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Por ahora no, profe. Profe, no, pero entonces empezamos la otra clase con la continuación de este tema del bipartidismo colombiano y no hacemos lo de la noticia. O sea, dejamos para dentro de 15 días lo de la noticia. Yo creería que sí, Jenny, porque es que este tema es bastante extenso. Nos falta ver la hegemonía, bueno, las constituciones de 1800, luego la hegemonía conservadora, después la hegemonía liberal, después tenemos que ver la violencia de mediados del siglo, donde aparecen todos los grupos alzados al margen de la ley, donde aparece el paramilitarismo, el narcotráfico, la Constitución del 91, entonces no creo que vayamos a alcanzar.
Así que dejamos revisión de prensa para de hoy en 15. Sí, de una vez. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces pues si no hay ninguna pregunta, nos vemos si Dios quiere en 8 días. No voy a dejar actividad para esta semana puesto que no alcanzamos a terminar la clase, de tal forma que la actividad quedará programada para dentro de 8 días, si logramos terminar pues con todo este temario que nos hace falta. Ahí vamos revisando. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Profe, lo mismo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.